Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Aún sabes cocinar? Sí, sé cocinar. Puedes tener un gato si quieres. Soy alérgica a los gatos. Oh, es cierto, me olvidé de eso. Entonces podrás tener lo que quieras. Voy a tener una serpiente. No, dije. Ambas pasamos todo el tiempo hablando y poniéndonos al día para superar la brecha de 5 años. Habíamos estado separados durante tanto tiempo que me di cuenta de que no permitiría que eso volviera a suceder. No voy a desperdiciar ni un segundo de mi vida sin pan. No habría otras personas interfiriendo en nuestra vida, en nuestro mundo, porque nuestro mundo es para nosotras. No podía creer que esto realmente estuviera sucediendo. Rack ahora está a mi lado durmiendo. Han pasado 5 años desde que perdimos contacto. Nunca pensé que nos volveríamos a encontrar allí, donde nadie me encontraría jamás. El rostro ovalado y brillante que yacía de lado me miró. Nos miramos fijamente, temerosas de que si cerrábamos los ojos, la otra pudiera desaparecer. Sentí que se me formaba un gran nudo en la garganta. Podría llorar si dijera algo en ese momento. Era felicidad mezclada con incredulidad. Te extrañé mucho. Las lágrimas corrieron por su nariz, desde sus ojos. Parecía haberlos retenido durante tanto tiempo. Hablamos un rato, pero parecía que había más de qué hablar. Le sequé las lágrimas y asentí con simpatía. También me sentía débil. Yo también te extrañé. Realmente la extrañé todos los días. ¿Qué te pasó en los últimos 5 años? Manténme al día. La niña me miró con curiosidad, esperando que le contara mi historia, pero no quería hablar de ello. He estado en este infierno durante los últimos 5 años. Cada día pasaba sin sentido. Nunca me había sentido feliz. Todo estaba tan vacío. No estaba segura de si mi historia también la lastimaría. ¿De verdad quieres oírlo? Dime, quiero saber todo lo bueno y malo. Recordé mi pasado. Si vas a tratarme así, ¿por qué te casaste conmigo? Kim me gritó cuando dije que estaba de acuerdo con él en terminar. Me pediste que me casara contigo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me haces esto? Simplemente nunca te amé. Entonces, ¿a quién amas? Era una pregunta fácil, pero solo pude cerrar los ojos y luego cruzar los brazos para protegerme. Ki se enojó por mi actitud. Él entró corriendo. Este tipo de hombre siempre pensaba que cuando peleamos todo se iba a solucionar en la habitación. Pero no pasó mucho tiempo hasta que finalmente se dio por vencido y se rindió. ¿Quién es esa persona? Dime, dime a quién amas. ¿Y qué pasaría si te lo dijera? Me senté y lo miré. Miré al hombre enojado frente a mí. Al menos sabría quién es mi enemigo y quién está en mi camino. No, no quieres saberlo. Sí, sí quiero saberlo. Me levanté y lo miré a los ojos. Es una chica a la que nunca dejaré de amar. Recordé sus ojos. El alma del buen hombre quedó destrozada después de que le dije la verdad. Los hombres tenían egos extraños. Si sus mayores enemigos fueran las mujeres, estarían furiosos. Cuando me di por vencida no me creyó y pensó que le estaba mintiendo. Él pensó que solo quería torturarlo. Si no me crees es tu decisión, pero vamos a divorciarnos. Nos separamos y volé de regreso a Tailandia. Él estaba enojado conmigo. Le tomó 3 años completar el proceso del documento. Mi familia no entendió lo que pasó y por qué mi matrimonio fracasó tan rápido. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.